Hola, queridos académicos, queridos compañeros de la academia, participantes, estudiantes, colegas. Es un honor para mí, en nombre de la Academia Internacional de Sexología Médica, dar la bienvenida a este curso online de actualización en sexología clínica. Tenemos para hoy un programa científico intenso, diverso, global, y hemos convocado para ello a referentes importantes a nivel mundial de mucho prestigio, provenientes de España, de Argentina, de Chile, de Brasil. Las temáticas son diversas: disfunciones sexuales, masculinas, femeninas, de pareja, sexualidad en diferentes etapas de la vida, transgénero, transexualidad, cáncer y sexualidad, violencia de género y la terapia sexológica, que se han transformado en tópicos importantes y fundamentales de capacitación, de discusión y de promoción. Este curso está dirigido a profesionales de la salud sexual desde las áreas de la educación, de la investigación, de políticas públicas, de terapia, de asistencia clínica y de ciencias básicas. La asistencia a este curso va a brindar la posibilidad de profundizar en los conocimientos, de lograr una certificación internacional de la Academia Internacional, y realmente es un motivo para la Academia de gran alegría poder celebrar este momento de promoción, de formación y de compartir los conocimientos. Quería decirles que la Academia Internacional de Sexología Médica es una asociación científica y doctrinaria que representa la sexología a nivel mundial, que no tiene fines lucrativos, que es de ámbito internacional, su sede es en Portugal. Los idiomas oficiales son el español, el portugués y el inglés. Se ocupa en el ámbito de la sexología, de la promoción, de la prevención, del tratamiento, la rehabilitación y la formación de pre- y posgrados en estas áreas. Está formada por 30 miembros titulares de número vitalicio y miembros correspondientes también, que luego de unos requisitos pasan a ser miembros titulares. Yo en este momento tengo el gran placer de compartir la junta directiva, el gobierno directivo, junto con el doctor Froilán Sánchez y el doctor Montejo, José Luis Montejo, ambos desde España. Y es un honor para mí dar la bienvenida a este curso que hemos trabajado mucho para poder brindarles esta presentación. Quería contarles que esta es la temática para el día de hoy. Este es el staff docente. Este es el conjunto de temas: disfunciones sexuales femeninas y terapia médico-sexológica, los nuevos tratamientos en la disfunción sexual eréctil, novedades como el uso de tadalafilo en mujeres portadoras de trastorno de la excitación sexual, sexualidad y cáncer de próstata, sexualidad y transgénero, terapia de pareja, violencia de género, enfermedades crónicas, sexualidad, adolescencia, sexualidad, anticoncepción, pesimismo operativo, la psicoterapia breve en las disfunciones sexuales, cómo reactivar el deseo en la mujer, qué técnicas tenemos de terapia sexual versus las técnicas farmacológicas que tenemos, situaciones urológicas como la curvatura peniana congénita, adquirida, y la incontinencia urinaria masculina y femenina, que tanto determina también la vivencia del ejercicio de la función sexual para el hombre y para la mujer. Vamos a comenzar con la primera disertación de hoy, que va a ser en unos pocos minutos, con la doctora Francisca Molero, que nos acompaña desde España. Vamos a tener una pausa café de 10:30 a 10:45. Vamos a tener desde las 12:15 a las 14, estos son horarios de Uruguay, una pausa almuerzo, y de 15:30 a 15:45, pausa café y un cierre del curso a las 17:45. Y en los días siguientes van a estar recibiendo por mail el certificado de la Academia Internacional de Sexología Médica para los inscriptos que tengamos acá registrados. Quería decirles que tenemos el honor de contar con diferentes académicos, que este curso lo íbamos a hacer en el World Trade Center de Montevideo en mayo de este año. La situación de pandemia nos obligó a postergarlo, y luego, además de postergarlo, nos obligó a pasarlo a una modalidad 100% online, como una estrategia de cuidado de los académicos, de los participantes, de cuidado de todos, y un poco desafiando toda esta modalidad nueva que ha venido del e-learning y de lo que es la modalidades a distancia, de la telemedicina, la teleformación y la teleconferencia. Ella es la doctora Elena Sepúlveda, que muchos la conocen de muchas conferencias que también ha brindado para la Academia: sexología y transexualidad y transgénero, terapia de pareja, violencia de género.
El profesor Sidney Glina desde Brasil nos va a aportar nuevos tratamientos para la disfunción sexual eréctil, sexualidad y cáncer de próstata. Desde Brasil también la doctora académica Jacqueline Brendler nos va a instruir sobre cómo reactivar el deseo sexual en la mujer con técnicas de terapia sexual o técnicas farmacológicas. El profesor Juan Carlos Kuznetsov de Argentina va a hablar de lo que es el pesimismo operativo, la psicoterapia breve en las disfunciones sexuales. La profesora Francisca Molero desde España va a ahondar en conocimientos sobre el uso de tadalafil en mujeres portadoras de trastornos de la excitación sexual y disfunciones sexuales femeninas y terapia médico-sexológica. El doctor Raúl Alberto Belén desde Argentina, curvatura peniana congénita, adquirida, y lo que es incontinencia urinaria masculina y femenina. La doctora Silvina Valente, también de Argentina, nos va a aportar conocimientos sobre lo que es la adolescencia y sexualidad y los aspectos de la anticoncepción más relevantes a la hora de la vivencia de la sexualidad. Queremos estimularlos a todos y a todas a seguir a la Academia en las redes. Tenemos una página web que hemos renovado, que está a disposición, academiasexología.org. Ahí tenemos colgados todos los webinars que hemos hecho a lo largo de este año en las Jornadas Científicas 2020. Tenemos las conferencias de académicos, los libros, las últimas publicaciones científicas. Es un espacio para poder estar al tanto un poco de los movimientos y las publicaciones de la medicina sexual a nivel mundial, internacional. También tenemos nuestro Twitter, nuestro Facebook, y los ponemos a disposición, @academiaAISM, de Academia Internacional de Sexología Médica, para quienes quieran seguir y apoyar. También tenemos nuestro canal de YouTube, donde se cuelgan todas las conferencias que hemos venido haciendo. Así que un honor para mí darle la bienvenida a este curso de la Academia Internacional de Sexología Médica, de actualización en sexología clínica. Hemos trabajado mucho, estamos seguros de que va a ser una instancia muy rica y productiva. Esperamos que sea del agrado de todos. Por cualquier comentario que quieran tener, las ponencias son de 20 minutos y 10 minutos finales para comentarios o preguntas que quieran hacer a los participantes. Las envían por el sector Q&A y desde el sector Q&A van a ser respondidas y yo luego se las transfiero a los expositores para poder contar con su devolución. Así que, llegado a este momento, me resta darle la palabra a la amiga, la compañera, la colega Francisca Molero, una referente de la sexología médica mundial, que siempre está para apoyarnos en lo que es la academia, la formación. Muchos la conocen desde los webinars que hemos hecho también con Francisca, un claro referente de la sexología, sobre todo desde la ginecología, y queremos darle la bienvenida a Francisca en el día de hoy, y estamos habilitando para que Francisca pueda compartir la pantalla. Hola. Francisca, te escuchamos, adelante. Sí, sí, me escucháis, perfecto, muchísimas gracias. Tienes que habilitar el video, Francisca, habilitar el video. Sí, es que en ello estoy, pero, a ver, un segundín. Iniciar vídeo. Perfecto, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Y voy a empezar enseguida porque tengo 20 minutos y voy a ser súper estricta en eso. Muchísimas gracias, Santiago, muchísimas gracias por poder estar aquí en este curso de actualización. La verdad es que estoy muy feliz y espero que, bueno, que disfrutemos entre todos de este curso y sobre todo de los intercambios, de esos 10 minutitos de preguntas que son realmente los más interesantes. Esta primera intervención mía tiene que ver con las disfunciones sexuales femeninas y la terapia médico-sexológica. En realidad también me gusta llamarla terapia sexual, porque yo siempre cuando hablo de terapia sexual, de hecho, por la formación médica que tengo, muchísimas veces incorporo, ¿no?, la parte de farmacología. Pero vamos, seguramente son cosas que todos los que están aquí oyéndonos saben,
pero quizás hay algunas cosas específicas que forman parte de cada terapeuta, que con los años hemos ido aprendiendo cada vez más y que yo creo que eso nos puede ayudar mucho. Cuando hablar de disfunciones sexuales, evidentemente este foro todo el mundo lo sabe, pero para empezar la presentación me gustaría de alguna manera contextualizarlo. Y hablamos de disfunciones sexuales como aquellas alteraciones en el deseo sexual, la excitación, cuando hay una incapacidad o deterioro para alcanzar el orgasmo o el dolor en la actividad sexual, y que ocurre de una manera persistente y recurrente, que está aproximadamente dura con un tiempo superior a 3 meses y que causa malestar y dificultades interpersonales en la persona que la siente o la padece. Tenemos muy claro que la etiología es multifactorial y eso es fundamental para el abordaje terapéutico. No voy a entrar en las diferentes clasificaciones porque esto daría lugar no solo a una ponencia, sino a un simposio entero, porque seguimos teniendo ciertas, yo no diría contradicciones, pero todavía no está muy claro y pues todavía nos toca reflexionar sobre todo el tema de los criterios diagnósticos. Pero básicamente nos vamos a centrar pues en esto, en lo que es el trastorno del interés y de la excitación sexual, que en el CIE está diferenciado en deseo sexual hipoactivo y la excitación sexual, la disfunción orgásmica y los trastornos del dolor, desde la dispareunia hasta el vaginismo. Abordar el tratamiento, a mí me gusta mucho utilizar este esquema que está basado en todos los estudios de Graham y Branford, y en el que hablan de 3 dimensiones o 3 aspectos fundamentales en los que hay que trabajar en el abordaje terapéutico. Me parece muy claro, muy clarificador de cara a la consulta, ¿no? A la consulta clínica. Y evidentemente estamos con el inicio, que es la situación actual, el problema que la persona manifiesta, me pasa tal cosa, en el caso de la mujer, pues cualquiera de las disfunciones sexuales que conocemos, y también valorar la situación actual, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuál es el contexto de esa persona con respecto al tema de la relación que tiene con la pareja, con respecto al tema del cansancio o el tipo de actividad física que tiene cada día? ¿Cuál es su día a día? Porque eso es muy importante, porque muchas veces hablamos de estrés cuando estamos hablando de pareja, hablamos de cansancio y confundimos con estrés. Este tipo de cosas me parece muy importante realmente poderlo concretar de cara a lo que es el abordaje terapéutico. Situación actual. Después, la vulnerabilidad individual. Es evidente que cada persona somos diversas, que cada persona tenemos una biografía determinada, que tenemos toda una serie de actitudes respecto al sexo, que tenemos una serie de creencias determinadas con respecto al tema, y que tenemos unas características de personalidad que de alguna manera nos van a enseñar o nos van a tener una influencia clave en cómo nosotros vamos a abordar el tema. Y después, sin olvidarnos nunca de aquellos factores relativos a la salud. Muchas veces cuando hablamos de disfunciones sexuales, el tema de los factores relativos a la salud quedan como en tercer o cuarto plano, simplemente fijándonos si tienen alguna de las enfermedades más importantes o más características, o toman una medicación específica que sabemos seguro que interfiere. Pero hay muchísimos factores relacionados con la enfermedad, muchísimos fármacos que sin estar tan claramente identificados como un factor de riesgo en cuanto a la satisfacción sexual, también influyen en ella. Y por otro lado, cuando hablamos del tratamiento, para mí, como profesional y como sexóloga clínica, hay 2 apartados fundamentales, que es la terapia sexual integradora. Aquí podríamos entrar todo lo que tiene que ver con trabajar esos factores de tipo más psicológico, y hablaremos de las diferentes perspectivas y el tema de la farmacoterapia, fitoterapia o cualquier otro elemento que nos pueda ayudar en un momento determinado. Cuando yo hablo de terapia sexual integrativa o integradora, la que yo utilizo básicamente está dentro del marco cognitivo-conductual, pero cuando hablo de integrativa es porque realmente siempre hablamos, y realmente es lo que funciona, es la terapia individualizada. Y dentro de la terapia individualizada, tener o que el terapeuta disponga de herramientas de diferentes perspectivas y marcos teóricos es muy importante, porque siempre tienen más capacidad de poder adaptar a esa necesidad individual que tiene el paciente o tiene la paciente delante.
Por lo tanto, cuando hablo de terapia sexual integradora, estoy hablando de herramientas que vamos a utilizar desde la perspectiva cognitivo-conductual, pero también de la terapia breve sistémica, también del sexo corporal, también de la terapia racional emotiva y de la hipnosis ericksoniana, entre otras. Entonces, esto es importante para entender algunas de las cosas que después hablaré a medida que voy desgajando un poco lo que es el tratamiento. Y dentro del tratamiento hay un elemento clave cuando hablamos de problemas, disfunciones sexuales, trastornos sexuales, que muchas veces es la falta de conocimiento del cuerpo y de la propia respuesta sexual, la falta de habilidades eróticas por falta de formación, pero a veces sí que hemos disfrutado, pero llega un momento en que ya no. Y como normalmente tardamos en consultar, mientras estamos en un periodo de disfunción o trastorno, esa respuesta sexual también ha cambiado, se ha vuelto disfuncional. Por lo tanto, muchas veces ese conocimiento del cuerpo, ese conocimiento de las sensaciones de la respuesta también la tenemos que reaprender de alguna manera. Y después ya hablaremos también un poco también del tratamiento integrado en todo lo que tiene que ver pues la farmacoterapia, la fitoterapia y otro tipo de dispositivos. Cuando hablamos de terapia sexual integrativa o integradora, hablamos de toda una serie de orientaciones y prescripciones que evidentemente van a ser adaptadas a cada caso en particular, pero que también tienen un marco más general. Y ese marco tiene que ver pues, con los objetivos de aumentar las técnicas para incrementar o enseñar las técnicas, orientar hacia las técnicas para incrementar la conciencia corporal de la paciente que nos está consultando. En el caso de la mujer y del hombre también los ejercicios de Kegel, el tener conciencia genital es muy importante. Yo utilizo la palabra conciencia genital porque tú puedes hacer los ejercicios de muchas maneras, pero es muy importante tener esa conciencia de por qué lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y cómo los estoy sintiendo. Eso para mí es un elemento clave. Después, pensar en sexo en manera positiva. Todos y todas tenemos claro que cuando ha habido un problema sexual tenemos un acercamiento negativo como problema. Entonces, nos es difícil pensar en sexo de una manera positiva porque el problema está presente. Entonces, hay que empezar a cambiar esa manera de pensar mediante un tipo de orientaciones, prescripciones que pueden ayudar a pensar en sexo de una manera positiva. El tema de las fantasías sexuales es fundamental. Esto sería con respecto, entre otras cosas, a lo que es incrementar la conciencia corporal y las fantasías. Luego estaría la potenciación sexual y sensorial en pareja. Esto sí existe. Y esto es importante, hablamos, yo insisto mucho en el tema de las habilidades eróticas. Cada uno ha aprendido como hemos podido y realmente no tenemos una escuela de formación en habilidades eróticas, ¿no? Y esto lo vemos muchísimo en consulta. Desensibilización sistemática, dependiendo del problema, pero claro, siempre que hay un problema que nos produce ansiedad o angustia, el miedo al enfrentarnos, llega un momento en que se tiene que hacer de una manera progresiva, precisamente para controlar esa ansiedad que nos permite ir acercándonos a la conducta problema para poder resolverla. Prescripción ritualizada de caricias y masajes. Aquí está desde la focalización sensorial a masaje sensorial o el masaje erótico, es decir, que son diferentes fases dependiendo de un poco de cómo responde la paciente a los tratamientos. Y luego, si existe pareja, pues es muy difícil trabajar un problema sexual que evidentemente influye en la pareja si ésta está, y no trabajar todo lo que tiene que ver la comunicación y la intimidad. Por lo tanto, serían los tres ejes: el conocimiento personal de uno mismo, potenciando la conciencia corporal, trabajando en las habilidades eróticas y evidentemente fantasías sexuales. Si existe pareja, potenciar todo lo que sería la parte sensorial con la pareja, la erotización, la seducción, el volver a enfrentarse de una manera de sensibilización sistemática al problema y ir disponiéndose de manera progresiva. Y luego potenciar todo lo que tiene que ver con la intimidad y la comunicación emocional. Vamos a hablar de las técnicas explicar un poco más las técnicas que utilizamos y que yo utilizo para incrementar la conciencia corporal. Yo utilizo mucho esta frase, que es el chequeo de la respuesta sexual. Y a mí me sirve mucho, y lo he explicado en otras ocasiones. Y me sirve porque muchas veces no sabes exactamente quién tienes delante. Y cada persona tiene sus códigos éticos, sus códigos sexuales y sus códigos morales, que depende
en el tipo de lenguaje que se utilice y cómo se aborde, pues puede precisamente ocurrir lo contrario de lo que se pretende en una terapia. El chequeo de la respuesta sexual consiste prácticamente en dar las mismas orientaciones de conocimiento del cuerpo, del conocimiento de la respuesta sexual, del autoerotismo, de la masturbación, de la exploración de las fantasías, pero desde una perspectiva diagnóstica, de ver cómo está, en qué momento está esa persona, pero también, evidentemente, en el momento que la pone en práctica, también sirve como un elemento terapéutico importante. Y aquí tenemos un poco lo que yo planteo y lo utilizo de una manera muy sencilla, que es básicamente, como explico, el objetivo de redescubrir el cuerpo, ser consciente de las diferentes partes, de la importancia de disfrutar del placer. Aquí, hablando de la conciencia de genitales, ejercicios de Kegel y fantasías, y conectándolo, la parte cerebral con la parte genital, exploración de genitales, ducha manual, concentración sensorial, conciencia corporal y todo el tema de visualización y representación es muy importante para activar el imaginario sexual y erótico, que es tan importante cuando estamos trabajando habilidades eróticas e intentando volver a disfrutar o aprender a disfrutar del sexo. Si tenemos pareja, pues la idea es lo que os explicaba, aumentar la interacción emocional y reconocer las interacciones positivas, aumentando el tiempo de interacción erótica. Entonces aquí pues es muy importante la información, preferencias, miedos, saber cuáles son los inductores que a mí personalmente me excitan más, explorarlos, investigarlos, el tema de los encuentros, la focalización sensorial, la focalización erótica, las recompensas, el tema de las posturas, también hablar, porque forma parte, evidentemente, la sexualidad no solamente son relaciones coitales o relaciones anales o sexo oral, pero es importante que todas estas prácticas aparezcan allí, se puedan comentar, se puedan hablar y se pueda ver exactamente qué siente la persona o qué puede sentir o cómo se puede interaccionar o relacionar con ella. Y la complicidad, intimidad y vinculación. En cuanto a tratamientos específicos, por ejemplo, cuando hablamos del tema del deseo sexual hipoactivo, es muy importante para mí plantear los deseos reales, ¿no? Porque, y de mejora y disposición hacia los cambios, porque realmente, ¿qué le gustaría conseguir para que yo le diera el alta? Para mí es muy importante eso de plantear y bajar las expectativas y a partir de ahí trabajar, ¿no? Porque alguien que diga, yo quiero disfrutar del sexo, ¿qué significa disfrutar del sexo? Cuando sabemos que ese disfrute es muy diferente para cada una de las personas, ¿no? Otro tema muy importante es el compromiso de agendar, de dedicarle tiempo y espacio para la intimidad, tanto a nivel individual como a nivel de la pareja si existe. Revisar conceptos que a veces están ahí y producen realmente bloqueos y actúan como elementos disuasorios, como el tema de espontaneidad y sinceridad, el tema también del sincericidio, ¿no? Y el tema de la espontaneidad, ¿qué significa? ¿Que lo que está planificado no es mejor? Yo siempre les digo, cualquier cosa en la vida que realmente nos gusta, nos interesa, ¿la dejamos al azar? ¿O realmente le dedicamos tiempo para procurar que salga bien? Desde un viaje, un cumpleaños, lo que sea, algo que realmente es importante para nosotros, la planificación forma parte de esto. Este tipo de discurso con la paciente es muy interesante de reflexión para trabajar todo lo que son a veces las creencias erróneas o los mitos. El entrenamiento en comunicación y revisión de actitudes, la facilitación y la orientación de estímulos sexuales, tanto de literatura erótica como películas, masaje, música, ahora los audios, yo creo que los audios van a ser un poco el futuro, los libros eróticos en forma de audio, que yo creo que van a tener un auge importante, y después todos los que son los estímulos internos, entrenamiento de pensamientos y fantasías sexuales. Si existe la pareja, pues terapia de pareja o de la disfunción y tratamiento del problema médico de base o retirar un fármaco que lo pueda estar interfiriendo. Sabemos perfectamente que hay muchísimos fármacos y muchísimas patologías que pueden interferir en el tema del deseo. Hay una palabra que antes de pasar de diapositiva me interesa muchísimo, que es el tema de la curiosidad. Para mí la curiosidad siempre la utilizo porque los humanos somos curiosos por naturaleza y en el momento en que somos capaces de conseguir que la paciente o el paciente que tenemos delante sienta curiosidad por conocer cómo es sexualmente, de conocer qué es lo que realmente le interesa o no le interesa, cómo es redescubrirse y redescubrir a los otros, esa curiosidad es fundamental. Y el rol del esclavo sexual es un tema que yo utilizo muchísimo precisamente para que sean capaces de, aunque les cueste decir qué me gusta, qué no me gusta, pues dentro del juego del rol son capaces de poder expresarlo. Fármacos para el deseo sexual hipoactivo,
pues realmente nosotros no tenemos. Sabemos que hay dos, conocemos dos de sobra, que están aprobados por la FDA, pero que no tenemos en Europa, y me parece que en Latinoamérica tampoco, que es la flibanserina, que lo conocen todos, y el otro es el bremalotide. La flibanserina es un fármaco muy interesante, a mí me parece interesante y me parece poco explotado, pero bueno, esto no es el momento, pero bueno, pienso que es verdad que ha tenido unos resultados discretos, pero es cierto que realmente yo personalmente pienso que hay que darle otra oportunidad y seguir investigando en él. La flibanserina es un fármaco que actúa como agonista y antagonista multifuncional de la serotonina, agonista del receptor serotonina 1A y antagonista del 2A, y que aumenta la liberación de noradrenalina y dopamina, disminuyendo, pues precisamente, está modulando los receptores de serotonina de esta manera. El otro que tampoco tenemos aquí, que también está aprobado en la FDA relativamente hace poco, es el bremalotide, que es el Vilesi, que es una inyección subcutánea 45 minutos antes de tener la actividad sexual, y que en principio pues parece también es un agonista de la melanocortina sintético, y que media en el tema de los estímulos sexuales. Otros tratamientos que estamos utilizando aquí a veces, pues todos conocemos perfectamente el bupropión, y sobre todo cuando hay mujeres con tratamiento antidepresivo que lesiona de manera importante la respuesta sexual. Entonces a veces lo que se pide es sustituirlo, es el antidepresivo que están utilizando por el bupropión, y en algunos casos, si no se puede sustituir, pues a veces lo que podemos añadir en algunos casos es un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, cuando realmente las sensaciones genitales no están muy presentes dentro de lo que es la respuesta sexual de la mujer. Fitoterapia, pues en fitoterapia tenemos algunos casos que cada vez hay más ensayos clínicos, desde el Tribulus terrestris, la turnera, la trigonela, ginkgo biloba. Son tratamientos fitoterápicos interesantes, sobre todo porque hay ensayos clínicos que empiezan con lo cual empezamos a creer en ellos. El trastorno de la excitación sexual persistente, no voy a insistir mucho porque es un trastorno bastante complejo, pero básicamente trabajar en el tema de la psicoterapia cognitivo-conductual, entender esas sensaciones, de alguna manera darles permiso para estar, en ocasiones provocarlas, y si es necesario en algunos casos utilizar algunos fármacos como inhibidores selectivos de la noradrenalina y la venlafaxina o duloxetina si es necesario. Anorgasmia, pues básicamente es un tema de aprendizaje, sobre todo la primaria, y ahí tenemos diferentes opciones, pero yo creo que la más importante es todo el enseñar esas habilidades eróticas, ese aprendizaje, y con el tema de los vibradores, pues yo creo que nada que hablar con el tema del Satisfyer. Quizás quede un poco, yo sé que la anorgasmia, sobre todo el gran problema que tenemos en consulta es la anorgasmia coital, ¿no? Y ese se ha de trabajar de otra manera, ahí están las creencias erróneas, está la compatibilidad con esa persona en ese momento, si tiene pareja o no, y un poco también el que la persona valore un poco las expectativas que tiene respecto a una relación sexual compartida. Con respecto al vaginismo, que es uno de los temas para mí más interesantes también, y que además está muy no infradiagnosticado, está infravisibilizado, porque realmente son muchas las mujeres que tienen problemas de vaginismo. Para mí, el tratamiento combinado es fundamental. Es combinado en el sentido de la desensibilización en consulta. Y ahí es muy importante, porque esa desensibilización en consulta, una visita en consulta donde la mujer delante tuyo puede dejarse explorar de alguna manera, pueda utilizar un dilatador, es un elemento que acorta muchísimo todo lo que son las sesiones de una terapia cognitivo-conductual clásica o de desensibilización sistemática con exposición solamente de la paciente en su casa. Estos son diferentes gráficos que yo utilizo de una manera muy visual para que las mujeres y las parejas, si vienen en pareja, entiendan lo difícil que es una penetración realmente cuando el cuerpo de una manera involuntaria se contrae, no solamente el tercio externo de la vagina, sino realmente una actitud corporal claramente en contra de lo que es una penetración, y cómo cambiar la postura puede facilitarlo. De hecho, este cambio de postura es el que ellas van trabajando en su casa y van cogiendo precisamente esa familiaridad con el tipo de postura más que puede facilitar más en el inicio del coito. La utilización de dilatadores,
Yo utilizo muchas veces en el tema del vaginismo, ya acabo enseguida, Santiago, utilizo muchas veces la terapia breve estratégica y utilizo las paradojas. A mí las paradojas me sirven, me gustan mucho a veces en terapia, y yo en el caso del vaginismo muchas veces, como ya llevo varias sesiones, ya tenemos una cierta complicidad, ya se ha dejado de alguna manera explorar, cuando ya pasamos a lo que sería el coito contenido, y les digo, bueno, pues para la siguiente sesión ya podéis probar el coito, pero con unas prescripciones de una manera muy determinada. Y esa manera es la siguiente: solamente podéis introducir dentro de la vagina medio centímetro del pene, solamente medio centímetro. Y los dejo. Eso es muy interesante porque lo que viene después es muy significativo, ¿no? Muchas veces te vienen y dicen, no lo he conseguido porque ha entrado más de lo que usted me dijo, ¿no? Entonces, es muy importante explicar luego el motivo. Igual que después, para conseguir la consolidación del mantenimiento de la respuesta, esa instrucción paradójica de impedir voluntariamente la penetración. Y la metáfora de matar al dragón es que a mitad de terapia más o menos es decirles a los dos que piensen en algo que realmente les gustaría mucho conseguir, mucho, que puede ser pues lo que sea, tanto de tipo material como no material, eso que la pareja ha pensado, mira, esto en algún momento nos gustaría, y cuando acaben con el tratamiento se comprometan a realizarlo. Otros tratamientos ansiolíticos, toxina botulínica, hipnoterapia que se utilizan y fisioterapia en vaginismo, pero en principio a mí lo que más me sirve es lo que yo les acabo de explicar. Dispareunia no les voy a explicar porque ahí básicamente es dolor al tener las relaciones y hay muchísimas cosas. Hay que ver si es un déficit estrogénico, una sequedad vaginal, entonces a partir de ahí tenemos hidratantes, lubricantes, muchas cosas, ospemifeno, láser, etcétera. Y aquí tienen ustedes resumido pues todo lo que es pues un poco lo que conocemos, pensar, también ahora se está introduciendo la progesterona, la de hidroepiandrosterona a nivel de óvulos, que también son interesantes, igual que los pemifeno, y decirles, pues, bueno, pues que en realidad hay que seguir investigando porque las disfunciones sexuales femeninas tenemos ese campo realmente enorme para abordarlo, para investigar y seguir trabajando desde el punto de vista biopsicosocial. Ideas para llevar a casa, que aunque existan opciones farmacológicas eficaces para el tratamiento de algunos aspectos específicos o de algunas disfunciones sexuales, es necesario siempre un enfoque biopsicosocial y terapia sexual para conseguir los resultados deseados. Muchas gracias y espero no haberme pasado de tiempo. Santiago.